Sí, ante todo, muchísimas gracias, Rolando, por el espacio, la oportunidad que tenemos de poder compartir entre vos, nosotros y los demás colegas de diferentes defensorías del pueblo, eh, conocimiento, porque de eso se trata, de construir, de co-construir conocimiento. En mi caso particular, yo estas cuestiones de la conflictividad social, soy docente en muchas universidades, con lo cual para mí es verdaderamente una cuestión de lo cotidiano. Entonces, a partir del ofrecimiento que hemos tenido, de poder posicionar algunos temas que son un umbral de partida, un umbral de mirada respecto a desde dónde observar los conflictos sociales. Esto es, qué visión tenemos de los conflictos sociales por un lado, cuál es el grado de análisis que podemos hacer de los conflictos sociales y al mismo tiempo cómo se abordan los conflictos sociales. Entendimos que sería importante que pudiéramos compartir ese enfoque. Y a partir de allí poder seguir pensando juntos en diferentes categorías y cada uno puede seguir sumando categorías a todo esto. Nada es cerrado, pero lo que sí es un piso básico de pinceladas gruesas que vamos a hacer en un pequeño taller en estos 5 encuentros, como bien dijiste vos, Rolando. La verdad que agradezco la posibilidad por un lado y por el otro, bueno, quiero informarles también que le he invitado a Dolores Ayerdi que participe, que es de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Eh, no solo es docente también, sino que aparte de ello ella hace seguimiento de conflictos a partir de un conflictograma que tiene la Defensoría, por eso también le propuse que forme parte del equipo, por lo menos de Argentina, dentro de lo que es el ámbito de este espacio de la FIO. Bueno, empezamos entonces, si les parece bien. Me voy a tomar un tiempito como para poder darles estas pinceladas generales y después abrimos un intercambio. Hay un pequeño programa que no sé si se compartió Sí, sobre estos tres. ¿Sí lo compartimos? Bien, sí. lo tenemos todos bien, bien. Sobre estos tres primeros encuentros y luego seguramente va a haber un programita también acoplado de los 2 encuentros que siguen. En función de ello, quiero también decir algo que tiene que ver con el material que vamos a ir brindando a medida que vayamos avanzando con cada uno de los encuentros. Y yo no sé si te parece bien, Rolando, que los vayamos poniendo también en el repositorio, en alguna carpeta especial que diga taller, y es allí donde podemos ir poniendo, si a partir de la semana que viene ya va a estar, me parece que es oportuno que tengamos en ese repositorio también una carpeta especial para el taller. Si te parece bien, lo proponemos así. Excelente, Alejandro. Por favor, Así nos pásanos al correo. familiarizamos también con el repositorio, es una forma Sí, también de familiarizarnos. ¿Sí? así ¿Te es. parece Sí, bien? totalmente de Bueno, acuerdo. bueno, perfecto. Entonces vamos, vamos trabajando juntos este tema. Eh, bueno, eh, yo planteo que según desde donde miremos los conflictos, según el lugar desde donde se observen los conflictos, va a ser directamente proporcional a cómo intervenir en los conflictos. No es lo mismo tener una mirada que otra mirada, pero hay que tener ese umbral de partida para poder ver, más que para poder mirar. Pero si yo quiero mirar algo, tengo que tener la capacidad de tener cierta sensibilidad frente a los conflictos. Entonces, esto de posicionar temas que tienen que ver con desde dónde los observamos los conflictos es fundamental. Y este es el objetivo de este encuentro, de este primer encuentro, es la visión de conflicto. O sea, vamos a tomar temas que tienen que ver con las causas estructurales que dan vida a los conflictos y al mismo tiempo desde dónde partir para poder observar esas causas estructurales. Vos bien decías, Rolando, que la soberanía alimentaria, la cuestión alimentaria, que es directamente proporcional con la pobreza,
lógicamente hacia la conflictividad social. Esto está basado también en un sinnúmero de causas que pueden llegar a ser motivo de la conflictividad social, porque obviamente es multicausal la conflictividad social. Y antes podíamos decir que la conflictividad social se estructuraba a partir de lo que era la capacidad de movilización por parte de algunos actores sociales, pero lo que es cierto es que lo que en la época del industrialismo existía como fuente de conflicto material, que era un conflicto con base estructurante desde las clases sociales, era el conflicto sindical, era el conflicto obrero, que se posicionaba en las calles, que se posicionaba con las huelgas. Hoy en día, a partir de las nuevas lógicas de la representación política, se ha diversificado el actor social. Y hay una pluralidad de cuestiones que se ponen en juego cuando se diversifica el actor social. Es por ello que yo venía diciendo antes de la pandemia que para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo. ¿Y por qué lo planteaba? Porque ya había complejidad, había incertidumbre, había violencias, había desigualdades antes de la pandemia. Ahora, llega la pandemia y profundiza las violencias, las desigualdades, las incertidumbres, la complejidad, sobre todo en nuestra región. En el mundo entero, pero sobre todo en nuestra región. Y esa profundización que hace la pandemia muestra qué tipo de Estado queda, el Estado que queda al desnudo, el Estado del Estado. Y el Estado fue permeado desde arriba por la globalización, por la financiarización, en muchos de nuestros países endeudados, y lo vemos porque esto acota presupuestos, y el presupuesto y los derechos humanos es directamente proporcional, y eso lo tenemos que saber, quienes trabajamos con derechos humanos. Seguramente todos ustedes están familiarizados con el tema, porque una cosa es decir, hay derechos económicos, sociales y culturales, y otra cosa es decir, bueno, pero los recursos del Estado son finitos, claro, pero no nos preocupamos por dónde se perforan los recursos del Estado. Y es allí donde el presupuesto tiene mucho que ver, y a partir de esa financiarización se acotan los presupuestos, se aminoran, se atemperan los presupuestos, se destina mucho dinero a la deuda pública. Pero por otro lado también a los estados se los fue perforando de abajo para arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparecieron nuevos clivajes que se fueron posicionando en el espacio público urbano con cierto grado de presencia geométrica, mientras el Estado daba respuestas a esas demandas de modo aritmético. ¿Por qué? Y porque el Estado no asimilaba bien esas demandas, no los tenía en agenda estos nuevos, que ahora se llaman minorías intensas, antes eran minorías activas. Hay un autor que es Moscovici, que hizo un libro fantástico, que se llama Psicología de las minorías activas, que decía que las minorías eran estructuras cualitativas que generaban cierto grado de presencia dentro de lo que era el espacio público, con un coadyuvante y un oponente que tenía recursos y al mismo tiempo tenía objetivos. Y tenía muy claro hacia dónde iban. Ahora, estas minorías intensas son un hombro con hombro circunstancial, que por una causa son convocados, que afloran, emergen y se espuman también, como si fuera una espuma circunstancial momentánea. Claro, y para esto el Estado no tiene. Después sí, de esas minorías intensas surgen minorías activas, pero el Estado se vio reflejado en muchos de nuestros países, y lo hemos visto sobre todo en los conflictos políticos que se han planteado en países como Colombia, Chile, Bolivia, Perú mismo y Ecuador, y Argentina también, claramente, Paraguay también lo tuvo, todo en lo que fue el 2019 y principio del 2020, antes de la pandemia. Y la realidad es que ese tipo de conflictividad manifestaba también actores sociales que antes no eran los grandes protagonistas del conflicto social. Pero sí, los estudiantes, las mujeres, empezaron a tener categorías. Lo indígena apareció como algo muy fuerte. Ya lo vamos a ver en el tercer encuentro cuando hablemos de minorías activas muy pronunciadas, pero con minorías intensas también que van generando una red de universalización de sus reclamos. Esto es, una red de equivalencias a partir de coadyuvar
miradas comunes y al mismo tiempo tener articulaciones que les permitan ser mucho más grandes de lo que son cuando protagonizan un acontecimiento. Por eso planteo que según desde donde miremos los conflictos es como intervenimos, porque yo puedo ver dos personas que tienen un planteo ante un conflicto socioambiental y digo, son dos personas nada más, sí, pero voy a no ser despectivo, todo lo contrario, nosotros trabajamos con derechos humanos, pero voy a tomar la despectividad que tienen aquellos que caracterizan esas dos personas, sin que esto signifique ningún tipo de discriminación. Y son dos o tres indígenas que están haciendo ruido por ahí, te dicen. Claro, pero no son dos o tres indígenas que están haciendo ruido por ahí. Son personas de una comunidad que es ancestral, que al mismo tiempo tiene coadyuvantes en diferentes lugares, que tiene articulaciones muy potentes en muchos otros lugares, que participan de foros globales. No es lo mismo que esa caracterización directa a lo cuantitativo y su capacidad de poder circunstancial que tienen en ese momento, porque el poder se amplía en base horizontal y al mismo tiempo tiene una capacidad enorme de poder amplificarse también por su presencia en los medios de comunicación. Por eso necesito que analicemos el rol de los actores. Para entender la conflictividad social necesito que nos adentremos en el rol de los actores. Es así que no podemos obligar a nadie a ver aquello para lo que aún no está preparado para ver. Y el planteo es que podamos ir juntos estructurando una base de pensamiento común para poder analizar conflictos, para que en el próximo encuentro podamos analizar conflictos. Por eso el planteo es que el contexto de la etapa, que tiene que ver con polarizaciones, complejidad, incertidumbre, construcción destructiva de la otredad, de la alteridad, el temor. Ahora vamos a ir adentrándonos en estas categorías. Los choques culturales, o sea que la diferencia en vez de ser un valor termina siendo un problema de desencuentro. Y lo que implica también la política buscando el antagonista a partir de la lógica de reclutar núcleos duros para poder constituirse en un espacio que te asegure un voto cautivo a futuro, y esto hace que siempre tengas un otro enemigo del otro lado de la frontera, un antagonista del otro lado de la frontera. Todo esto con, lógicamente, la cancelación del otro, con una cultura de anulación de la otredad, de la alteridad, y esto lo vamos a ir viendo cómo esto complejiza cada vez más los conflictos. Porque esto se hace cultura y luego vamos también a ver cómo leer los conflictos a partir de estas realidades. Por eso quiero poner dos categorías que las tengamos bien presentes, que son convivencia y coexistencia. Y esas categorías que nosotros lógicamente aspiramos a la coexistencia a partir de lo que decíamos antes, que tiene que ver con el mundo del individualismo, con el mundo de la naturalización de la desigualdad en democracia, como si fuera algo totalmente aceptable, natural, y al mismo tiempo lo que implica determinado tipo de lógicas de las relaciones interpersonales no es lo mismo estar los unos con los otros en un mundo en el que quepamos todos, en el que queramos todos estar juntos, a vos aquí, yo acá, o sacame al otro de encima que me da miedo, o el otro no es mi legítimo otro que está dentro de mi sistema, sino que el otro es un otro que me puede hacer daño. Y con este tipo de representación social, o sea, imagen cognitiva colectiva, empezamos a distanciarnos los unos de los otros. Y empezamos a dividirnos también. Y esto hace a las fragmentaciones sociales urbanas, esto hace a las fragmentaciones también que por un lado las da el capital, pero por el otro lado las da también la segmentación en la cual cada uno elige cómo vivir a partir de sus posibilidades. Entonces, la sobrevivencia aparece como lógicamente un elemento que nos trae la pandemia, donde se profundiza la coexistencia con la sobrevivencia. Porque esto de distanciarme más, dinámicas empáticas que existían ya no existen, esto de los abrazos y el acercamiento, según la cultura de cada uno, lógicamente, pero empezamos a tomar distancia los unos de los otros rápidamente y a naturalizar que ya la distancia sea parte de nuestra forma de ser.
también por la lógica de lo que implica una pandemia, pero al mismo tiempo esto de quedarte en casa, usa agua, lavate las manos, todo ese tipo de consignas en las cuales no tuvimos en cuenta que había excluidos, que no tenían agua, pero sí que le hablábamos a los integrados del sistema y no a los desintegrados del sistema. Entonces ese doble discurso que hubo durante toda la pandemia, o una doble vara para medir determinado tipo de características, hizo que la coexistencia sea parte de una también naturalidad dentro de las relaciones, de las situaciones de sociabilidad que existen. Yo quiero poner sobre todo en juego estos dos conceptos que tienen una raíz común, que son las violencias y las desigualdades sociales. Donde toques una y no toques la otra, difícilmente no muevas la raíz. Con lo cual tenés que tener una mirada integral de lo que es la raíz de una y de la otra, porque están de algún modo entrelazadas. Y esto es necesario para quienes trabajamos con conflictos, entender que una raíz se enraiza y se anuda con la otra. Claro que yo quisiera profundizar un poco más el tema desde dónde observar las características de en dónde se manifiestan las violencias y las desigualdades. Porque las violencias y las desigualdades se manifiestan casualmente en el mundo de la democracia. Ahora, el mundo de la democracia está atravesado por otros dos mundos, que son la diversidad y la dualidad social. Y permítanme hacer esta distinción, porque creo que nos va a permitir tener mayor tipo de rigurosidad cuando observemos los conflictos. La democracia representativa, que tiene que ver con la división de poderes, con que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, que los gobernantes son los que tienen el poder de decisión, que formulan desde los mecanismos del poder cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, se termina ya posicionando como una democracia excluyente. ¿Por qué digo esto? Y porque yo antes planteaba que las minorías intensas están, a partir de nuevos clivajes, exigiendo desde la democracia deliberativa otro tipo de relación con el poder político de la democracia representativa. Pero por otro lado, si uno mira el latinobarómetro y ve los niveles de desconfianza, desencanto que tiene hoy en día el sistema democrático, empieza a notar que estas democracias alicaídas en contenido y en calidad requieren pensar desde dónde la democracia contiene todo lo que contuvo todo el esquema donde nosotros pensábamos la democracia. Yo es un tema que estudio mucho, las democracias desde hace mucho tiempo. Hoy se habla de democracias callejeras, César Rojas Ríos posiciona este tema más allá de Lechner, que ha trabajado muchísimo sobre el tema de la democracia representativa. José Nun también ha trabajado mucho sobre el tema de la democracia. Pero vamos a hacer dos categorías. No voy a hablar de las democracias delegativas, voy a hablar de dos categorías de democracias. Una que es la excluyente y la exclusiva, que es la democracia representativa como tal, y otra con movilización social y participación. Yo digo que el latinobarómetro debería, a los efectos de entender los conflictos, debería tener la capacidad de medir también como un indicador cuáles son las capacidades que tienen los estados para asimilar los conflictos. Porque esto hace a qué tipo de democracia tenemos. Esto no lo mide nadie. Pero esa capacidad de asimilación de los conflictos pone en juego determinado tipo de tensiones y fricciones en el campo de la relación entre el conflicto y la democracia. ¿Por qué digo entre el conflicto y la democracia? Y porque generalmente hay un despliegue de fuerzas que son denominadas fuerzas regulares para oponerle al actor social, que son las fuerzas de seguridad, cuando en verdad deberían ser las fuerzas irregulares del Estado, no las regulares del Estado. Porque la fuerza regular del Estado es quienes te acompañaron en la fase agonal para llegar a la estructura de poder, e incluso la oposición, en una lógica de la democracia. E incluso la oposición. Claro que cuando se manifiestan pareciera ser que se desencaja algo de la caja, o sea, se sale de la caja. Y el modo de concebir el orden, porque esta palabra quiero traerla para poder tenerla en discusión,
Y en vez de pensar qué nuevo orden podemos co-construir, no, se vuelve al mismo orden, y al mismo orden es reencajar en la caja lo que se desencajó. Y eso es no con persuasión, sino no con disuasión, sino con represión. Y lo estamos viendo en muchos países, que naturalmente el Estado, cuando algo se sale de lo que es el orden preconstituido, estructurado por la democracia excluyente y exclusiva, y que viene con movilización social y participación, rápidamente trata de reencajar de un modo represivo a aquellas fuerzas que teóricamente deberían ser las fuerzas regulares, pero pasan a ser fuerzas irregulares, y las fuerzas regulares pasan a ser las fuerzas de seguridad. Bueno, esto que es un trabalengua, pero no lo es, lo que hace es mostrar también y dejar al desnudo que cada vez es más excluyente y exclusiva la democracia por parte de los representantes del poder político. De ese modo. Porque si el orden que, en verdad, si dijéramos, hay orden con exclusión social, hablando de dualidad social, hay orden con desigualdad, hay orden con la profundización de la desigualdad, bueno, es una discusión enorme esta. Porque lo que primero se desordena es el mismo sistema. Entonces, cuando los actores sociales buscan visibilidad a partir de la exigencia de un nuevo orden, o por lo menos de discusión del orden, lo que hace el Estado es represión, y volvamos todo al orden que habíamos puesto. Y vamos a ver en los países que más han tenido conflictos emblemáticos, como Bolivia, Colombia y Chile, son 3 países con los cuales trabajo, así que perfectamente los puedo poner aquí como ejemplos. Cómo los conflictos emblemáticos pasaron a una situación de relatencia. Ahora vamos a trabajar sobre eso, pero yo quiero seguir con este cuadro de relaciones, o con estas relaciones entre la diversidad, dualidad y democracia. Porque la diversidad trae también, a su vez, una diferenciación entre lo que es los miedos, la coexistencia que hablábamos antes, el miedo al otro, el temor al otro, y la mirada de algunos sectores que teóricamente son los que pagan impuestos o tienen una mejor posición, que creen tener más derechos y que al mismo tiempo dicen: sáquenme al otro de encima, yo no quiero ver al otro, le hago un muro al otro que me separa, me divide. O le pido al Estado que me genere un muro, o fijo una barrera de invisibilidad natural frente a la necesidad del otro, o de la otra persona, no incorporándola como parte de lo que es la lógica de mi sistema. Entonces, a esto lo que quiero decir es que es muy necesario entender que la inseguridad urbana empieza a ser un producto de la política también para dividirnos, que la xenofobia, el racismo, la mirada cruzada frente a las etnias, frente a la racialización, frente a las etnias, frente al origen de cada uno, frente a lo que debería ser dinámicas de convivencia en preferencias sexuales. Voy a poner categorías del multiculturalismo: en preferencias sexuales, en religión, en ideología, en generaciones y en el contraste social mismo. La verdad que hoy esa diversidad trae miradas cruzadas, trae etnocentrismo. Esto lo vamos a ver bien en el tercer encuentro cuando trabajemos conflicto y cultura. Pero lo que es cierto es que muchos de todo este tipo de cuestiones tienen que ver con que hay un mundo de excluidos y de incluidos también. Aquellos que, porque la exclusión social o porque la pobreza los llevó a tal punto que no pueden saciar sus necesidades mínimas, o no tienen acceso a los accesos a derechos. Si hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, uno puede tener acceso a la salud, pero si no tiene dinero para llegar al hospital con un transporte público, difícilmente pueda tener salud. Bueno, estas cosas claramente están dentro de los excluidos. Entonces digo, ¿la democracia incluye a todos? ¿O los que verdaderamente son personas que están sumamente estereotipadas y no pueden llegar ni siquiera a un espacio urbano, o están divididas y las tenemos del otro lado del sistema, o aquellas personas que están excluidas del todo no se sienten fuera del sistema y pujan por entrar? Lógicamente que pujan por entrar. Nadie que se cae del sistema se queda conforme en la caída del sistema.
Entonces, a partir de aquí surgen nuevos movimientos sociales, movimientos populares, estructuras sociales que van por fuera de lo que era tradicionalmente las minorías activas, que también perforan al Estado de abajo hacia arriba con reclamos por parte de algunos sectores que se han caído del sistema. Esto lo traigo porque en la lectura de cómo estructurar el orden social a partir de la gestión constructiva de conflictos, como trabajamos nosotros, y difícilmente, si no entendemos esta puja por entrar por parte de algunos actores, nos vamos a equivocar cuando diseñemos una planificación para algún tipo de intervención, más allá del análisis. Porque con Rolando, todo este grupo se ha estructurado a los efectos de hacer un buen análisis de conflicto. Un buen análisis. Pero digo, para tener un buen análisis, primero tenemos que tener pautas desde donde analizar. Y esto me parece que es fundamental, ir avanzando en función de estas pautas. ¿Por qué? Porque las violencias antes se miraban así. Y lo planteaba Galtung, que yo les voy a pedir a quienes forman parte de este grupo, si son tan amables, de mirar dos videos que se los vamos a poner, que son del profesor Montiel, que explica a Johan Galtung en su mirada. Montiel es un profesor mexicano, es politólogo, que explica muy bien a Galtung, que es noruego, es uno de los conflictólogos más importantes del mundo, que vive, fue un premio alterno de la paz por todo lo que trabajó con el tema de la gestión de conflictos en el mundo. Y la realidad es que Galtung es muy interesante tener en cuenta su visión del modelo Trascend. Que Galtung planteaba que la violencia antes era directa, que era la visible, estructural y cultural, que es la invisible. Claro, pero el mundo ha cambiado. Esto lo dijo hace 50 años. El mundo ha cambiado. Las dos clases de Montiel van a ser un complemento a este primer encuentro. Entonces, digo, las vamos a subir al repositorio para que después las vean y las tengan muy en cuenta porque este autor Galtung es fundamental que ustedes lo tengan presente. Y su mirada frente a los conflictos es fundamental que ustedes tengan presente. Bueno, en tren de esto, es necesario ver que hoy las violencias se tienen que mirar de otro modo, porque aparece la violencia institucional también, están todas de algún modo interconectadas, una aparece con la otra y todas son visibles, porque la estructural también es visible. No es que solo la directa aparece porque afloró algo que me dio sentido para decir, esta es la violencia directa, una guerra, por ejemplo, bueno, esta es la violencia directa. Hay una película que les recomiendo, que es El Insulto, es una película libanesa. Si no la han visto, vean por dónde pueden verla. Estuvo en Netflix hasta hace poco. Pero es muy interesante como ver desde un microconflicto como después se transforma en un macroconflicto de toda la sociedad involucrada. Pero era un microconflicto, era un caño que perdía y bueno, y se reparó el caño, pero ahí se involucraron miradas que eran desde dos culturas distintas y a partir de allí empezó a emerger un conflicto mucho más grande. Y digo, ahí se dio una violencia directa, pero había violencia estructural, cultural, institucional, todas juntas al mismo tiempo, abigarradas. Por eso las violencias, como le gusta decir a Javier Aullero, son violencias encadenadas. Y quiero que este concepto lo tengamos en cuenta. Hoy las violencias son encadenadas porque se dan justapuestas, se dan abigarradas. No aparece una que decimos, esta es la estructural, directa, esta. No. Se dan en conjunto y aparecen 3 o 4 al mismo tiempo, no aparece una sola. Por eso me parece fundamental que tengamos en cuenta las categorías de violencias que hay en diferentes lugares, que convivimos con ellas, que convivimos naturalmente con ellas, pero que están siendo encadenadas, que no las podemos mirar más como las miraba Galtung, la directa, la estructural, la cultural. Por más que estemos muy formados con Galtung, no podemos mirarlas así. Hoy las violencias las tenemos que ver de modo encadenado. Esta es una persona que estudia América Latina desde una universidad de Estados Unidos y la verdad que lo hace muy bien porque viene analizando los conurbanos de diferentes ciudades de América Latina y muestra que diferentes violencias se dan juntas al mismo tiempo. No podemos decir esto es directo, esto es estructural, no, porque en la base de una violencia física y psicológica hay violencia estructural también, o en la violencia institucional aparece algo que tiene que ver con lógicas que
que provienen de la cultura. Entonces, es la cultura de la discriminación por ventanilla, sí, pero cuidado, el daño que se hace en la discriminación por ventanilla en cualquier institución pública va más allá de lo institucional, porque las violencias son densas y son de proximidad. Y esto lo tenemos que tener en cuenta en la visión de conflicto. Las violencias son densas y son de proximidad. Las tenemos en lo urbano, las tenemos claramente en lo urbano, con estas nuevas lógicas de los emprendimientos inmobiliarios, la gentrificación de las ciudades, cómo los ricos se van a vivir cerca de los pobres, cómo los muros nos dividen y somos todos lo mismo, pero no somos todos lo mismo. Usamos el mismo transporte público, pero al mismo tiempo no te puedo ni ver, por eso te levanto un muro, por más que te esté mirando todo el día. Los muros dividen, separan, excluyen y fragmentan. Esto está claro y lamentablemente se van edificando muros día a día dentro de lo que puede llegar a ser nuestras relaciones interpersonales y cada vez son más los muros de invisibilidad que nosotros mismos naturalizamos cuando pasamos por el lado de alguien y ni siquiera registramos, o cuando alguien viene a ofrecerte algo desde un nivel de extrema pobreza y ni siquiera lo miramos a los ojos. No es mi caso, pero digo, ni siquiera se lo mira a los ojos. Y la verdad que esto muestra el grado de ajenidad o, como dice François Dubet en un libro fantástico que tiene este pensador francés, sociólogo, ¿por qué preferimos la desigualdad? Bueno, creo que nos hemos acostumbrado a convivir con la desigualdad también, que estos muros que excluyen, fragmentan, separan y dividen, forman parte de todos los días de cada uno de nosotros. Son lugares físicos, lenguajes, culturas, formas de vincularse entre las personas que las tenemos que tener en cuenta nosotros. Para cualquier tipo de análisis de conflicto futuro, tenemos que ver cuál es el grado de segmentación, fragmentación que hay entre los unos y los otros, las unas y las otras. Y por eso esto de la pluralidad que existe en lo urbano, después vamos a ir a lo territorial, pero en lo urbano, que se da la segregación, autosegregación social, espacial, y a partir de también lo global como lo local, se va mostrando con desterritorializaciones, con reterritorializaciones, desplazamientos urbanos, descentramientos, cómo la exclusión se manifiesta en lo urbano. Todo esto forma parte de lógicas en las cuales no podemos dejar de ver que luego afloran conflictos detrás de cada una de estas categorías, porque si bien entre lo local y lo global hay una distancia, cada uno de los efectos que tiene en dinámicas donde se mete el capital, aparece también lógicas de segregación, autosegregación social y espacial. Y en esto, ahora vamos a algo que de la conflictología nos sirve mucho, está lo que normalmente se ve, que son las causas tangibles e inmateriales, y lo que no se ve, que es donde está lo cultural, es donde está lo interpersonal, es donde está lo estructural. Yo sé que muchos de ustedes esto lo conocen, pero lo quiero poner en categoría de conflictividad social. No en categoría de mediación, no en categoría de negociación, sino en categoría de conflictividad social. Y en esa categoría de la conflictividad social, John Paul Lederach, que es un autor que muchos de ustedes deben conocer también, que trabaja el conflicto social, con el cual tuve la posibilidad de trabajar mucho tiempo en Bolivia, cuando viví en Bolivia, nos plantea y nos muestra un árbol, y él dice que el árbol es lo más gráfico que puede tener un conflicto social, porque el árbol tiene un episodio y un epicentro. El episodio es lo que vemos del árbol, es lo que conocemos que se ve del árbol, pero nosotros todos conocemos que el árbol tiene una raíz, también. Claro que esa raíz puede ser pequeña, y nosotros podemos cortar el árbol tranquilamente. ¿Qué es lo que pasó con los conflictos de Colombia, Chile y Bolivia? Podemos cortar el árbol, pero una vez que cortamos el árbol, queda la raíz. Si no tocamos la raíz del árbol, que después vamos a hablar de los lentes con los cuales observar los conflictos, que tiene que ver con
el planteo de Lederach que dice que así como Rolando tiene anteojos, tiene lentes, hagamos de cuenta que los lentes son trifocales, que nos permite ver la parte del tronco y lo frondoso del árbol, que nos permite ver la tierra y que nos permite ver el epicentro con esos lentes trifocales, la raíz, la causa raigal que le da vida al conflicto. Y esa causa raigal que le da vida al conflicto, que es el epicentro, tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Y porque si yo antes hablaba de la criminalización de la protesta o de la represión, en esa tensión de derechos que existe siempre entre el transitar y el cortar una ruta o el cortar una carretera, o esa tensión de derechos de la ocupación del espacio público que puede llegar a tener actores sociales frente a lo que es la dinámica del orden y el desorden. En esa tensión de derechos que lo debería dirimir un juez con lo que son los derechos humanos, después les vamos a pasar también algunos artículos que tienen que ver con el mundo de los derechos humanos y estas tensiones de derechos. Lo que hay realmente es que al ser reprimido el conflicto puede salir de la escena pública, pero la pregunta es, ¿terminó el conflicto? No, yo no pregunto si se transformó, que es lo que Lederach nos trae dentro de su visión de transformación de conflicto, que se produjo algún tipo de cambio, dice Lederach, eso es transformar. Yo les voy a pasar un pequeño librito de Lederach para que lo tengan. ¿Terminó el conflicto? ¿O no tocamos la raíz? Y ahí Lederach nos dice, cuidado con el árbol de frutillas, el frutillar. ¿Por qué? Porque tiene una raíz que tiene un rizoma muy grande, se enraiza mucho. Y no solo crece por el mismo lugar, si cortaste el árbol, sino que crece por diversos lugares. Y los conflictos sociales pasa lo mismo, aparecen muchos microconflictos que vienen de abajo de la tierra. Si uno pone, hagamos de cuenta que barrimos la basura abajo de la alfombra, aparecen los ácaros, en algún momento aparecen los ácaros. Bueno, esto es lo mismo. Si uno corta el árbol, y bueno, terminó el conflicto, la pregunta es, ¿terminó el conflicto? O el conflicto pasó a la relatencia. Y es ahí donde a mí me parece que si yo les muestro cuáles son las fases de conflicto, lo van a entender un poco mejor. Para terminar con estas pinceladas generales de lectura de esta jornada de hoy, donde solo vamos a hacer unas pequeñas pinceladas para que tengamos la visión de conflicto. ¿Qué mirar cuando miramos conflicto? En próximos encuentros trabajaremos qué analizar cuando analizamos conflicto y cómo abordar conflictos, acción sin daño, pero ahora, ¿qué mirar cuando miramos conflicto? Entonces, un conflicto tiene una etapa de formación, de surgimiento, de escalada. Algunos dicen que es crisis, la mayor expansión. Yo siempre digo que hay un principio de la economía que siempre podés estar peor de lo que estás, y hay un principio de la conflictología que te dice que siempre podés estar peor de a lo que vos llamás crisis. O sea, ¿qué es la crisis aparte? Bueno, por eso yo hablo de mayor expansión, no hablo de crisis. Y acá viene el tema de la desescalada, que puede desescalar sin violencia, si está bien trabajado el conflicto, o con violencia. Pero cuidado, puede ser que no desescaló con violencia, puede ser que desescaló porque cortamos el árbol, trabajamos el conflicto que vimos, pero no trabajamos la raíz, donde está la identidad, donde está la cultura, donde están los reclamos más profundos que tienen que ver con razones, y que va más allá de lo que Harvard nos enseña, que también le vamos a dar 2 manuales de Harvard que Dolores ayer los resumió muy bien, que son el sí de acuerdo y el super el no, que Harvard lo enseña, pero esto va más allá de lo que enseña Harvard, va más allá de los intereses, son las razones por las cuales lucha la gente. Y ahí es donde están las razones, en el epicentro. O sea, ya no es vamos a buscar los intereses comunes, sino cuáles son las razones por las cuales cada uno está pujando por su visibilidad, por su existencia, para ser tenida en cuenta y posicionando una demanda. Bueno, esto que tiene que ver con la desescalada sin violencia, puede ser porque se trabajó bien el conflicto, pero lo otro es, bueno, hubo violencia, se reprimió, desapareció la gente de la calle, y después para cómo vino la pandemia y disolvió el conflicto. Y la pregunta es, ¿el conflicto está disuelto o las cuestiones estructurantes que dieron vida al conflicto siguen latentes? Y siguen latentes. Con lo cual el conflicto pasó a relatencia. No está
disuelto el conflicto. Un conflicto que se trabajó el episodio y no el epicentro, o sea, no se trabajó la causa arraigal que le dio vida al conflicto, o un conflicto que fue diezmado con violencia de las fuerzas de seguridad, con represión. Bueno, es un conflicto que no se ha disuelto, es un conflicto que vuelve a la relatencia. Y que cuando vuelva a crecer, va a ser con mucha más exponencialidad, con mucha más potencia que la primera lógica de emergencia que tuvo el conflicto y la escalada natural que tuvo el conflicto cuando escaló. O sea, sepamos que un conflicto en relatencia, como un conflicto en formación, es el mejor momento de tener las alertas tempranas. Sepamos que es allí donde hay una capacidad de intervención temprana, incluso en la relatencia, para poder trabajar los conflictos en relatencia. Entonces, tanto en la latencia como en la relatencia, es muy bueno tener un buen análisis de conflicto, una buena planificación y hacer algo con el conflicto. Está bien, hará algo quien puede hacerlo. Hay defensorías que no hacen, hay defensorías que solo dan señales de alerta. Pero lo que estamos planteando aquí es que a los mediadores, a los que intervenimos en conflicto, nos convocan cuando el conflicto está en escalada o en mayor expansión. No nos convocan cuando los conflictos están latentes o relatentes. Pero en esa capacidad de lectura que tenemos que tener de los conflictos, nosotros tenemos que tener dentro de esas señales de alerta temprana, y después les vamos a pasar un manual de Naciones Unidas sobre alertas tempranas para que lo tengan también como un recurso, que se llama SART. ¿Cómo intervenir, qué tener en cuenta y qué hacer con esos conflictos en ese estado de latencia o en ese estado de relatencia? Entonces, vuelvo sobre algo que parece natural. Los conflictos se miden por el tiempo y por la intensidad. Y la realidad es que un conflicto en relatencia puede ser de mayor exponencia, puede ser con mayor exponencial de intensidad, el crecimiento si no se lo trabaja y no se lo tiene en cuenta cuando está en estado de relatencia. Y esto, para mí, en la jornada de hoy, teniendo en cuenta las violencias, las desigualdades, el estado del Estado, la tensión que existe entre la democracia representativa y la democracia deliberativa, la lógica de la diversidad, como los unos y los otros estamos en una dinámica de convivencia, coexistencia bastante tensa también, a partir de cómo tratamos a la alteridad, cómo asimilamos la alteridad, cuál es la representación social de la otredad que tenemos, y al mismo tiempo los vínculos sociales, cómo se dan a partir de que ocupa el Estado y el lugar que ocupan los medios de comunicación, que lo vamos a ver en el encuentro del jueves próximo. Me parece fundamental que lleguemos aquí con estas primeras pinceladas de visión de conflicto para poder luego hacer un buen análisis de conflicto a partir de un piso común. Por eso, violencias, desigualdades, complejidades, incertidumbres profundizadas, las capacidades del Estado mermadas, la desconfianza para con los actores estatales, nuevos emergentes políticos que surgen al calor del autoritarismo también en muchos de nuestros países, que hacen correr a la derecha y que hacen a la izquierda dejarla abrazando la institucionalidad, cuando antes la izquierda tenía que ver más con la rebeldía. Hay un libro de Stefanoni muy bueno que se llama La rebeldía también es de derecha, que hace un análisis de cómo está la región con esto y que lo pongo para que lo tengan en cuenta, porque esto genera mayor tipo de polarización y esto genera mayor tipo de cultura de la polarización. La cultura de la polarización se acendra en lo social y potencia microconflictos que luego se transforman en macroconflictos. Bueno, esta charla de hoy yo quiero que la compatibilicen, que la complementen con las charlas de Montiel sobre Galtung y con un pequeño libro de Lederach que voy a acompañar para que entiendan desde dónde Lederach habla de los lentes trifocales y cómo trabajar los conflictos, tanto en episodio como epicentro. Episodio corto plazo, epicentro mediano y largo plazo. Son los temas que traje para hoy y seguramente vamos a conversar con ustedes ahora un poco, vamos a intercambiar ideas, pensamientos. Muchos de ustedes sé que algunos de estos temas los conocen y mucho porque trabajan estos temas.
pero al mismo tiempo, bueno, son reflexiones necesarias para tener un umbral común de mirada de los conflictos que creemos que hacen después a un buen análisis del conflicto, para luego ir hacia una planificación y un diseño de posibles abordajes de conflicto. Dejo de compartir para charlar con todos ustedes. Un placer. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ha sido un estupendo marco introductorio del taller, donde has planteado preguntas centrales que seguramente están dando vueltas en la cabeza de todos y que intentaremos responder a lo largo de estas clases. Y tú iniciaste tu intervención con la pregunta ¿desde dónde miramos los conflictos, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos mirando? Y nos has adelantado algunos conceptos centrales, como por ejemplo, algo que me parece muy interesante, esta diversificación de los actores sociales, ¿no? Que hace ya algunas décadas había una relación mucho más específica, identificable con cierta facilidad, pero que ahora se han multiplicado los actores y tienen características propias, han agregado sus propios intereses, y eso eleva la dificultad y la complejidad en la atención del conflicto social. Entonces, tu punto de partida ha sido un punto de partida de mirar la sociedad en principio, cómo ha evolucionado, cómo se van interrelacionando los actores, para enseguida pasar a ver cómo se expresan, si de manera pacífica o de manera violenta. Una violencia además que no solamente la sitúas en la protesta, sino también en la respuesta del Estado, que puede ser tan o más violenta, ¿no? Utilizando la propia institucionalidad para reprimir movimientos sociales, movilizaciones, etc. Y luego también me ha parecido muy interesante esta relación que estableces entre democracia y conflictos sociales, que es justamente el desafío de siempre, ¿no? Cómo hacer que las instituciones funcionen de modo tal que puedan absorber la conflictividad social por procedimientos regulares, ¿no? Y no desbordarse y tener choques frecuentes entre la forma de funcionar de la democracia y las expectativas y las necesidades de la propia población. Y también esto de que las violencias ya no se ven tan nítidamente como antes, separadas unas de otras, sino que más bien están entrelazadas y que unas seguramente alimentan a otras y se entrelazan y tienen unos vínculos mucho más estrechos entre unas y otras, de modo tal que eso también eleva la dificultad de poder enfrentar estas nuevas formas de violencia que no se presentarían tan claramente como lo señaló Galtung en su momento. Y finalmente, nos ha señalado también la importancia de la transformación de conflictos. Eso de no dar por resuelto un caso solamente porque se trató el episodio del conflicto, sino que siempre es posible que debajo algunas de esas raíces se mantengan vivas y puedan en algún momento nuevamente emerger hacia la superficie generando nueva conflictividad social. Entonces, si no se mira el fondo, si no se mira la raíz en toda su integralidad, va a ser un poco difícil, digamos, atar todos los cabos y resolver todo lo que estuviera pendiente en un conflicto social. Quizá eso no se logre nunca, pero lo importante es ser consciente de que quedan algunas raíces vivas ahí y tener la posibilidad de intervenir. Muy bien, luego de este pequeño y probablemente injusto resumen que he hecho, daríamos paso a algunas preguntas. Por favor, además está con nosotros también tu colega Dolores. Sí, si pudiera también intervenir para complementar algo con todo gusto. Hola, buenas tardes. Gracias, Rolando. Bueno, no, simplemente agradecerles la incorporación a este equipo de trabajo y de reflexión. Gracias por permitirme estar. Y me pareció espectacular tu resumen, Rolando. Fue brillante. Me encantó.
Sí, a mí también me encantó como Rolando resumió todo. La verdad que me parece que, que estamos en una sintonía común y que estamos trabajando juntos. Yo cuando Rolando dijo preguntas que hagan quienes participan, lo único que agregaría es no solo preguntas, digo, reflexiones, eh, pensamientos, contrapuntos, lo que quieran plantear. Bienvenido sea eh, cualquier tipo de aseveración reflexiva. Rolando, ¿estás hablando o... No, no, estoy a la No, espera bien. más bien de que nuestros colegas puedan intervenir. Aprovechemos porque la presentación ha sido muy suscitadora, llena de conceptos, de visiones muy particulares y que dan para el debate, ¿no? Y procuremos también asociar lo que nos ha expuesto Alejandro con la realidad de nuestros propios conflictos, ¿no? Creo que ahí podemos sacar la mayor utilidad. A ver, eh, Yo me quedo pensando con esto que decías, Ale, de la fragmentación, ¿no? Cuando hablábamos, también Rolando traía esto de la diversificación de los actores, y vos decías, bueno, estar atentos al grado de fragmentación, pensaba qué difícil, porque pensaba en un conflicto público que estoy trabajando ahora puntualmente, acá en mi ciudad, que se me está complicando, y, y pensaba lo difícil que es trabajar la fragmentación dentro de la fragmentación. No sé si me explico, pero, pero esto, que se va complejizando cada vez más, ¿no? Eh, porque digo, mi conflicto puntualmente, bueno, es con manteros, después en algún momento si quieren lo puedo contar, pero del municipio y distintos manteros o vendedores ambulantes que ponen sus mantas, explico por ahí porque quizás la idea de manteros no la entienden todos, pero ponen sus mantas o una tela en la calle para ofrecer los productos. Y bueno, y fueron apareciendo como cada vez distintos grupos de manteros según lo que venden, la actividad que ejercen, dónde se instalan, bueno, sus complejidades. Y cómo al interior de cada uno de esos grupos también hay otras fragmentaciones. Entonces lo difícil que es poder trabajar ahí con eso, nada, no tengo ninguna respuesta, es algo que sigo pensando, lo que te vuelvo a escuchar, Ale, y me quedo pensando lo difícil que Sí, es. sí, sobre todo que aparecen determinado tipo de también divisiones étnicas entre los que se van posicionando y migrantes de diferentes categorías también, Así es, ¿no? Eso sí. también forma parte de la misma segmentación que genera, entre otras cosas, una lógica de autosegregación por el solo hecho de ser ya migrante. Hay como determinado tipo de trabajos que están como predeterminados para los migrantes. Bueno, eso es... Sí, y perdón, y el Dale. Estado que tracciona un poquito también hacia eso, ¿no? Sí, claro. Porque también, bueno, todo esto inició con senegaleses, con la comunidad senegalesa, pero después se van sumando vendedores que son argentinos, que son peruanos, que son bolivianos. Pero es el mismo Estado municipal el que dice, bueno, no, con los senegaleses no, digamos, es un grupo muy cerrado, con ellos trabajamos aparte, ¿no? En vez de fomentar la apertura, la inclusión, el trabajar entre todos, no, el mismo Estado se tracciona hacia esa segmentación, ¿no? Sí, sí. Sí, es sumamente interesante ese conflicto para tenerlo en cuenta y para... Bueno, sería bárbaro si ese conflicto lo tuviéramos. Vos ibas a aportar un conflicto, pero va a ser un conflicto socioambiental, ¿no? ¿El Sí, tuyo? Sí. sí. Bueno, en los dos conflictos que vamos a analizar, Dolores va a traer un conflicto de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y, o sea, los dos conflictos de Argentina, uno lo trae Dolores y otro Jaez, que hoy no pudo estar con nosotros, que es de Rosario. Dolores es de la provincia de Buenos Aires.
nosotros tenemos defensorías del pueblo también provinciales en diferentes lugares, y bueno, y acá tenemos como invitados especiales a este encuentro, tanto la de la provincia de Santa Fe como la de la provincia de Buenos Aires. Esto lo quiero aclarar porque no en todas las defensorías del pueblo, salvo en 3 de América Latina, hay defensorías locales y provinciales. Las demás son institutos nacionales de derechos humanos exclusivos, centralizados, con delegaciones. Digo para Dolores más que nada. Les pido disculpas a los demás, pero esta aclaración se la estoy haciendo a Dolores. Gracias, Ale. Sí. Bien. ¿Alguna intervención? ¿Más? No. Andrea, adelante. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Tal? Bueno, no, yo simplemente quería comentar que me pareció muy interesante el tema de las minorías intensas y las minorías activas. Nosotros hoy en Colombia, ustedes saben que estamos en el marco del proceso electoral y pues tenemos una minoría que es muy intensa, que son los jóvenes de las primeras líneas, se les llama acá a los jóvenes que estuvieron también en el paro nacional y que eran como la primera línea de la protesta, que siempre confrontaba, digamos, con la fuerza pública. Entonces, hoy el país está bajo la advertencia de que si no llega a ganar un candidato, pues estos jóvenes que tienen mucha vehemencia y creen mucho en sus causas, pues dicen que algunos de ellos, no todos, pues que van a tomar medidas y que van a hacer algunas protestas violentas. Entonces siempre, digamos que desde el paro nacional del año pasado, nos hemos pensado como ese reto, como una minoría que es muy intensa, muy violenta, se puede convertir en un grupo más organizado con el que el Estado pueda interlocutar de otra manera, porque ellos también son jóvenes, no son como los jóvenes universitarios que reclaman temas de mejoras en el sistema educativo, sino que ni siquiera son jóvenes que han tenido acceso a la educación. Entonces, ¿cómo nosotros logramos llegar a que esas minorías intensas se conviertan en estas minorías activas? Es un reto que creo que tenemos. Por ejemplo, ese es un caso que quería comentar hoy de lo que está pasando en Colombia, que es una preocupación, y también de lo que decía de la respuesta del Estado, que muchas veces es represiva. Entonces, ante estas advertencias y ante los riesgos que pueda generar este tipo de movilizaciones de estos jóvenes en un proceso electoral, han empezado como una serie de tareas de inteligencia y allanamiento por parte de la fuerza pública, lo cual solamente ha hecho que estos jóvenes pues se sientan más amenazados y que tengan más emociones todavía para salir a la calle. Y ya estos días se han presentado algunas protestas en diferentes ciudades rechazando lo que ellos llaman ahí la finalización de la protesta social. Entonces, bueno, quería, digamos, contarlo porque trae varios de esos conceptos que se mencionaban y que están, pues, que son muy aplicables hoy a lo que está pasando en este contexto preelectoral en nuestro país. Gracias. Gracias, Andrea. ¿Algún comentario, Alejandro? Solo para comentarle a Andrea que hace 10 días estuve trabajando con el colectivo de Diálogos Improbables ahí en Bogotá. Y había muchos jóvenes que estaban planteando casualmente lo mismo. Dentro de los grupos que participaban, tenía grupos de jóvenes activos, del activo social, especialmente de una de las fuerzas políticas, que seguramente es la que más en vilo puede llegar a estar en caso de no aceptar el triunfo del otro, si existiera ese triunfo del otro, porque en cualquier evaluación dicen que uno podría llegar a aceptar el triunfo del otro y el otro no. Y en ese sentido, más allá de la tensión que existe desde el punto de vista de un posible empate, porque también la lectura política es que están bastante parejas la elección, esto es lo que dicen quienes están analizando la participación social electoral, pero no se sabe nunca cómo va a terminar una elección. Lo que plantean casualmente es esto, que lo único que sienten por parte del Estado es actitudes irritativas. Entonces yo cuando decía que
tenemos que pensar de nuevo lo nuevo, también hay que pensar el rol del Estado y poder contribuir con el rol del Estado. Cuando hablamos de la gestión constructiva de conflictos, nosotros hemos construido institucionalidad, formamos parte nosotros de la Defensoría del Pueblo de una institución pública también, pero tenemos que tener en cuenta que somos una institución pública que es una especie de vía 1,5, no es la vía ni la vía de la supraestatalidad, ni es la vía de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso yo le pongo 1,5 el rol de la Defensoría del Pueblo. Que estamos más cercanos a la sociedad civil como institución y al mismo tiempo somos una institución que tenemos sueldo público, formamos parte del Estado, tenemos un lugar de contralor también para con las instituciones del Estado. Bueno, pero lo que es cierto es que tutelamos los derechos humanos. Entonces, es aquí donde creo que el rol proactivo de las defensorías del pueblo tiene que ser también tiene que existir como una posibilidad de trabajar con las fuerzas institucionales del Estado cuando trabajan con los conflictos, de trabajar con las fuerzas de seguridad, de trabajar con actores sociales. Creo que tenemos una necesidad de polinizar la sensibilidad frente al conflicto del Estado. Lo pongo como un tema a discutir, como uno de los roles de la Defensoría. Polinizar la sensibilidad frente al conflicto del Estado, porque el Estado tiene como una especie de acción automática, algo se desencaja, lo reencajamos. Y esto que decía antes, que me parece que es significativo, después les voy a pasar un artículo que he puesto cuando estaba el conflicto más álgido de Chile. Me hace una entrevista un medio chileno y yo planteo esto, que hay que cambiar el rol del Estado frente al conflicto. Un Estado que dispara a los jóvenes que están movilizándose a los ojos, me parece que es la peor cara del Estado. A veces tenemos que lamentar la presencia del Estado más que convocar la presencia del Estado. Entonces digo, ese Estado edificante, esa presencia del rol edificante del Estado, se tergiversa con la mala praxis del Estado frente al conflicto. Y es aquí donde tenemos un grado importante también un rol importante de una acción a pensar por parte de las defensorías, que va más allá de solo emitir señales de alerta o de intervenir en conflictos, o de contar muertos, como yo digo, yo jugaba mucho con Nadia, que es la defensora del pueblo de Bolivia, que siempre decía que la cantidad de muertos que había en los escenarios públicos. Le digo, Nadia, no estamos para contar muertos. Y charlamos mucho por un vínculo muy cercano que tenemos desde el punto de vista de diálogo abierto. Pero es el lugar que le asignaban los medios a Colombia también, en algún momento le asignaban un lugar que lo planteaba el ex defensor del pueblo de Colombia en algunos encuentros que hacíamos con los defensores del pueblo. Bueno, es la rediscusión del rol de las defensorías del pueblo en función de la sensibilidad que tienen frente a los conflictos del Estado en materia de la conflictividad social. Y a mí me parece que ahí hay un lugar para trabajar. Sensibilizando actores, capacitando actores, posicionando el tema, especialmente en las fuerzas de seguridad y especialmente en los que toman decisiones en los ámbitos del Estado. Entonces, las defensorías creo que tenemos un rol allí para aceitar mecanismos. Ahora, vos decís algo que puede llegar a pasar con las minorías intensas, que es muy difícil que podamos tener una lectura de cuáles son las minorías activas que emergen de las minorías intensas. Y es real eso, porque eso nos complica la posibilidad de asir el conflicto. Porque vos asís el conflicto, tomás el conflicto a partir de tener representantes y voceros. Pero cuando tenés entidades que son, o estructuras que son gelatinosas, no homogéneas, bien heterogéneas, circunstanciales, es muy difícil asir el conflicto. Y entonces esto que trae es, siempre hay un espacio de posibilidad para hacer algo con el conflicto, y la búsqueda de determinado tipo de representantes siempre existe. Yo siempre comento que hay una película que lo muestra de cuerpo entero esto, que se llama Más allá de la ETA, que es cuando
el ministro de Gobierno de Rodríguez Zapatero entabla una negociación con la ETA que era pluricelular, totalmente pluricelular. Y sin embargo entabla una negociación con un negociador secreto, porque no solo hay puentes en las negociaciones, sino que hay túneles también, con un negociador secreto, mientras la ETA seguía poniendo bombas. Y sin embargo, Rubén Calva había encarado una negociación con el visto bueno de Rodríguez Zapatero, obviamente, muy a pesar del Partido Popular, que no quería saber nada con esto, pero el Partido Socialista se había propuesto negociar con la ETA, socialista español, ¿no? Se había propuesto negociar con la ETA, más allá de lo que opinaba la opinión pública, en general los medios de comunicación y el establishment. Bueno, y en esta negociación, mientras negociaban con unos, otros ponían bombas, y era muy difícil decir si estaban negociando bien o mal, pero estaban haciendo el intento. Y esto yo lo traigo porque es simbólico, es un espacio de posibilidad que uno tiene que atreverse a tomar. No siempre tenemos a los actores clave sentados en la mesa. No siempre tenemos la posibilidad de tener a los actores clave sentados en la mesa. O al mismo tiempo en un proceso de negociación, en un proceso dialógico. Pero lo que quienes trabajamos en gestión constructiva de conflictos no podemos dejar de hacer es de intentarlo. Así no tengamos todas las minorías activas bien marcadas. Bueno, siempre surgen dirigentes de las minorías intensas también. Siempre. Quizá no tengamos a los más activos, quizás no tengamos a los más representativos, pero tenemos a otros que a algo pueden coadyuvar. Y cuando avancemos con el tercer lado, con los quines estratégicos, en el encuentro que viene, vamos a ver cuánto hay más allá de las partes que puedan coadyuvar y complementar acciones para poder abordar el conflicto de un modo más tangible. O sea, yo entiendo que causa zozobra no tener a los representantes de los sectores, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta incertidumbre también. Esa es la complejidad de nuestro trabajo, convivir con la incertidumbre que te generan las minorías intensas, ese hombro con hombro circunstancial que por una causa determinada se juntaron y que se pueden disolver en cualquier momento. Se juntaron, produjeron un acontecimiento, incluso con violencia. Esto déjenme decirlo. La violencia del actor social a veces es simplemente la búsqueda de la visibilidad. Y no con esto estoy justificando la violencia. Pero estoy diciendo que muchas veces, para poder obtener visibilidad, llevan adelante algún acontecimiento violento. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Son violentos? Y quizá no, quizá necesitan de la violencia como un instrumento de acción política. Entonces, estas disquisiciones, a mí me gusta hacerlas dentro de lo que es un encuentro de la categoría que tiene este encuentro, con gente que se dedica a conflictos en las diferentes defensorías del pueblo, porque me parece que son liminares, son pliegues que nosotros tenemos que tener esa capacidad de leer. Son pliegues necesarios de tener lectura. Todavía tenemos unos minutos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor Rolando, yo tenía una pregunta, no sé si me permite, por favor. Adelante, por favor. Sí, en principio saludar la presentación que ha sido muy ilustrativa y de mucho aprendizaje. Yo me preguntaba con relación a los conflictos políticos, ¿no? Que, por ejemplo, en el Perú se han tenido en el año 2020. En ese contexto, la denominación de autoconvocados, a veces, y con relación a los actores, no permite identificar estas dirigencias claras o estas formas de organización representativas para entablar un diálogo directo, ¿no? Y hago mi pregunta con relación al tema de los nuevos actores. Tal vez este sentido de pertenencia cada vez más disminuida en el sentido de representación
por ejemplo, con las organizaciones políticas o con otras formas de organización que ya no representan en realidad estas mayorías o estas minorías, cómo se canalizan o cómo se pueden entablar nuevos diálogos o qué formas para poder incluir a todos, o al menos que las soluciones pactadas en realidad sean aceptadas por todos, ¿no? Me daba un poco la curiosidad sobre ello, ¿no? Con relación principalmente con conflictos políticos, ¿no? Era esa mi pregunta. Gracias. Sí, mira, hay una realidad. Nosotros aprendimos de una cajita feliz. Yo enseño esto hace 30 años y cuando me enseñaron esto hace 30 años, aprendí una cajita feliz. ¿Viste la de McDonald's, la cajita feliz de McDonald's? Me enseñaron que tenía que tener la hamburguesa, las papas fritas y la Coca-Cola. Bueno, nosotros tenemos que desaprender lo que aprendimos a partir de esta nueva realidad de los actores gelatinosos. ¿Por qué? Porque no tenemos que salir a buscar acuerdos macros. Tenemos que salir a buscar pequeños productos de cada una de las situaciones cuando nos introducimos a intervenir en los conflictos. No todos intervienen en los conflictos, pero cuando intervenimos en los conflictos. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo cuando intervenimos en los conflictos? ¿Buscamos consensos? ¿Buscamos acuerdos? ¿O buscamos que los mismos actores vayan encontrando caminos contrafácticos a lo que vienen haciendo? Buscamos que haya reconocimiento y respeto, buscamos a que cambien las narrativas, buscamos a que se reconozcan en cuanto a lo que puede llegar a ser recuperar la memoria histórica. Me parece que el problema lo tenemos en los objetivos. Si seguimos buscando acuerdos, tenemos que tener partes delimitadas, muy estructuradas, que podamos sentar en una mesa y que lleguen a ese objetivo. Ahora, cuando ya no tenemos esas partes, ¿por qué nos ponemos siempre el mismo objetivo? De ir a buscar el acuerdo. Aparte, yo pienso que a nosotros nos enseñaron para poder garantizar gobernabilidad del sistema al sistema. O sea, cuando nos posicionamos con nuestras estructuras, fuerza dentro de las mismas instituciones defensoriales, estamos trabajando dentro del sistema y para darle mayor garantía de gobernabilidad del sistema. Claro, pero cuando el sistema, y ahora voy a politizar y voy a problematizar, permítanmelo hacer porque me parece que vos, Yesenia, me llevaste a este lugar. Cuando el sistema está desordenado, porque estamos conviviendo entre la desigualdad y la democracia como si todo fuera lo mismo, y cuando emergen actores que van con su acontecimiento para mostrar la disconformidad con la lógica que ofrece el sistema, nosotros seguimos en la misma dinámica de garantizarle al sistema niveles de gobernabilidad. Cuando el mismo sistema no reaprendió lógicas de relacionamiento con esos actores. Entonces, la inercia con la cual el sistema trata a los actores sociales no es la apropiada. Y nosotros seguimos buscando objetivos que tienen que ver con garantizar dinámicas de gobernabilidad del sistema. Entonces ahí es donde me pregunto, si somos instituciones que defendemos derechos humanos, no, y somos instituciones 1,5, decía yo, estamos más cerca también de la sociedad civil que del sistema mismo, aunque seamos parte del sistema. Y perdonen que problematice, pero tiene que ver con el nivel que yo reconozco que tienen ustedes. ¿No creen ustedes que tenemos que trabajar también en función de las necesidades de las personas y no tanto en función de las necesidades del sistema? Y es acá un tema que es enorme. Y si es en función de las necesidades del personal, ¿no tendríamos que hacer como los periodistas, que cuando quieren publicar algo que les parece que el medio no se lo quiere publicar, porque el medio trabaja para una empresa que hace política, el medio trabaja para una empresa que recibe publicidad de intereses corporativos, y a veces la nota no se quiere publicar? Bueno, no tenemos que darnos vuelta y discutir con nuestro editor o con nuestro jefe de redacción, como hacen los periodistas, decir, me parece que lo que ustedes quieren que yo haga no es lo que tengo que hacer acá, porque es ahí donde me cuesta encontrar los actores en función del objetivo. Y no deberíamos redefinir el objetivo, en vez de ir a buscar acuerdos. No tenemos que hacer fluir la palabra, hacer emerger la palabra del que no tiene voz.
Ir a buscar al que no tiene voz para otorgarle la palabra también. Bueno, todo esto es una problematización del rol de la defensoría, que es ahí donde, obviamente, esto depende del perfil del defensor, de cada uno de los defensores. Me parece que no está acá en discusión cuál es el rol, en definitiva, en función de la performance o del perfil del defensor o defensora que tengamos. Lo que sí es que dentro de una institución defensorial esto es problematizable, porque también tenemos el rol de la tutela de los derechos humanos de las personas. Y lo que está en juego muchas veces es que los recursos del Estado son finitos para cumplimentar con los derechos económicos, sociales y culturales, que es un valor mínimo que el Estado mismo tiene que garantizar, y que en vez de garantizar, cuando alguien protesta, reprime. Digo, es para pensarlo. ¿Nuestros objetivos son los objetivos necesarios para el sistema o son los objetivos que tienen que ver con el cuadro de situación en función del sistema de posibilidades que tenemos nosotros de trabajar? Muy bien. Ya estamos en las 12:31. Tenemos que dar por terminada nuestra cuarta reunión. Muchas gracias, Alejandro, por esta magnífica presentación. Quedan algunas preguntas flotando. Desde luego tendremos el siguiente jueves para continuar con la conversación e intentar responderlas. Esta es una presentación que ha sido grabada. Se las enviaremos a ustedes para que las compartan también con sus equipos. De modo que siempre hay tiempo para revisar lo dicho aquí e ir poniéndonos todos en el mismo renglón, que ese es el objetivo de estos talleres, ¿no? De modo que nuestras conversaciones sean cada vez más fluidas a partir de estos marcos conceptuales, explicaciones, apuntes muy precisos que ha hecho Alejandro sobre no solamente la realidad de Argentina, sino la de los demás países. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, su participación. Si no hubiera ninguna otra intervención, entonces... sí, Juan Pablo, ¿algo? No, precisamente era para agradecerles muchísimo por la presentación, porque efectivamente realizó temas que me parece que son buenísimas prácticas precisamente y que podemos ir incorporando y mejorando todos, ¿verdad? Entonces, más bien, don Alejandro, muchísimas gracias por la exposición. Don Rolando, gracias por la coordinación y encantado. Saludos. Muy bien, gracias Juan Pablo. O José Pablo. Entonces tendrán ustedes la grabación y también los materiales que nos va a compartir Alejandro, ¿no? Los vamos a colocar de momento en el chat, pero ya el compromiso de que la siguiente semana tendremos activo el repositorio y ahí empezará a ir todo el material del que echaremos mano para nuestras conversaciones y para el funcionamiento general del grupo. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias. El sí, PowerPoint Alejandro. También va a estar disponible. El PowerPoint también va a estar disponible, con el lo cual PowerPoint. no hace falta que copien, nada por el estilo, porque se los mando. Perfecto. No se olviden que el taller, según la programación del taller, el próximo jueves tenemos nuevamente una reunión con Alejandro. Así que les pasaremos el link correspondiente. Gracias. De acuerdo, Rolando. Muchas gracias. Gracias. Se agradece a todos. Buen día. Saludos.